En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Conseguir que las personas vuelvan a andar después de una lesión medular, por ejemplo, es uno de los grandes sueños de la medicina desde siempre. Ahora se sabe que la clave para conseguirlo está en dominar el pensamiento. Manuel Martín Loeches es catedrático de psicobiología, encarnación del pensamiento científico en Hoy por Hoy. Muy buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Hemos visto estos días unas imágenes muy llamativas de un hombre francés víctima de un accidente que le dejó tetrapléjico y que ha conseguido dar sus primeros pasos gracias al exoesqueleto más sofisticado que se ha construido hasta la fecha. Lo han hecho en la Universidad de Grenoble y el exoesqueleto es como un traje robótico que se mueve obedeciendo a sus pensamientos. ¿Pero esto cómo funciona? Bueno, lo que hace esto mediante ordenador, evidentemente, lo que hace el ordenador es interpretar la actividad eléctrica del cerebro, que es la más asequible, la más fácil de detectar. De hecho, si yo pongo mi dedo en mi cuero cabelludo, ahí llega la electricidad que sale del cerebro. Basta con poner un sensor que la interprete, que esa actividad va a cambiar en función de lo que uno piense. Y ese cambio es lo que detecta la máquina y decide si tiene que ir para adelante, para atrás, mover un brazo, cerrar la mano. Pero claro, lo que uno piense, ¿qué es un pensamiento? Muy buena pregunta, sí. Claro. Bueno, a ver, podríamos decir... O sea, porque tú puedes pensar, pienso que quiero caminar, pero... Sí, bueno, de hecho, caminamos sin pensar. A ver, un pensamiento, ¿qué es un pensamiento? Se puede decir desde la neurociencia que es la actividad del cerebro. Sobre todo, fundamentalmente, cuando hablamos de pensamientos un poco más elaborados, los que tienen que ver con la corteza cerebral, que es la parte más superficial del cerebro. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que muchos de estos pensamientos son inconscientes. Es decir, a la conciencia se lo llega una pequeñísima parte de todos los pensamientos, de toda esa actividad que hay en el cerebro en un momento dado. De hecho, no somos conscientes de que ahora mismo, por ejemplo, estamos guardando recuerdos de hace 2 o 3 años. Están ahí todavía grabándose, repasándose, estamos tomando decisiones, estamos pensando en cosas y no somos conscientes de ellas. Todo eso es pensamiento, solo una pequeñísima parte es lo que llega a la conciencia. ¿Y los pensamientos inconscientes también es porque los tenemos aprendidos? O sea, entiendo que cuando empezamos a caminar debían ser un pensamiento consciente, ¿no? Sí, ahí has puesto el dedo. O sea, lo que hacemos no sé si de forma automática, no sé cómo llamarlo. Claro, prácticamente todos los aprendizajes al principio implican un nivel de conciencia elevado, y eso no es más que un nivel de cantidad de esfuerzo, de intensidad de pensamiento. Luego se van automatizando. Es como conducir. Al principio pones mucha atención y luego ya lo haces sin pensar. El cerebro sigue pensando, pero de una manera inconsciente, de una manera automática. Es decir, que la conciencia muchas veces lo único que refleja es que estamos esforzándonos más en una parte de los pensamientos, pero no es la única parte de los pensamientos. Es decir, cuando yo hago algo que tengo automatizado, igualmente estoy pensando. Sí, claro que sí. Y de hecho esas decisiones que digo yo que estamos tomando de manera inconsciente, o esa memoria que estamos grabando, eso también es pensamiento. No tiene que ver con automatismos necesariamente, sino que el cerebro va siguiendo sus caminos o sus vías de una manera a veces creativa, dependiendo de las autopistas que tenga el cerebro, y eso lo va haciendo él solo. De hecho, yo diría, siendo un poco exagerados, que el cerebro lo hace casi todo él solo. Y a nosotros nos llega la conciencia como un reflejo de lo que hace el cerebro, y si te soy sincero también, esto es un tema con el que discuto mucho con mucha gente, la conciencia tiene muy poco poder de hacer algo en el cerebro. Es prácticamente un reflejo, un producto, un producto secundario del cerebro. La conciencia tiene poco poder para hacer algo en el cerebro, es decir, que aunque seamos nosotros conscientes de lo que pensamos, no afecta tanto al cerebro. Lo que es el mundo consciente, subjetivo, ya te digo, esto es un tema bastante candente, no tiene ningún poder, es meramente un reflejo, es como el ruido de un motor. El motor hace ruido, pero lo importante no es el ruido, lo importante es el movimiento. ¿Las nuevas tecnologías pueden acceder a nuestros pensamientos? Sí, ya y representarlos? Sí, lo están haciendo. De hecho, claro, es un tema tan interesante e importante, tendría muchísimas aplicaciones. Siempre se piensa en las aplicaciones que puede tener para gente con la libertad de movimientos muy restringida, evidentemente, que se pueda traducir sus pensamientos en movimientos de ordenador, de máquinas, ¿no?, de exoesqueletos. Pero en principio es atractivo en sí mismo. Ya llevamos más de 10, 15 años que se están haciendo experimentos en los que se averigua qué es lo que está pensando la gente, en qué temas, por ejemplo, e incluso qué es lo que está viendo a ciego, ¿no? Es decir, sin que la máquina sepa qué es lo que está viendo, mediante unos algoritmos acaba calculando y diciendo, mira, la imagen que tú tienes en el cerebro ahora mismo es esta. Y esto se consigue con una técnica que fue una revolución en su tiempo y que cada vez aporta más, que se llama la resonancia magnética funcional, que la hay en todos los hospitales, la resonancia que nos hacen.
pero que con unos algoritmos de trabajo, de análisis, se puede analizar de manera funcional, es decir, saber cuánta cantidad de sangre y por lo tanto de glucosa hay en ciertas partes del cerebro, y con eso sabemos qué es lo que piensa la gente. Eso mataría las conversaciones de enamorados, esa de dime en qué estás pensando. Bueno, sí, a ver. Eso mataría la conversación. Depende, si el pensamiento es limpio, a lo mejor la salva, pero como sea de otra forma, Manuel, puede que no. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo llegamos a conclusiones? O sea, Bueno, ¿cómo funciona esto? A ver, el cerebro tiene unas autopistas, unas vías por las que va circulando la información. Esto, dicho así, parece muy simple, pero es algo muy complejo. Hay que tener en cuenta que tenemos 80.000 millones de neuronas y cada una de ellas está conectada con miles de neuronas. Es decir, las autopistas del cerebro son inmensas. Son inabordables. Con eso es con lo que pensamos. Y de una manera, yo diría que casi automática, aunque no es un término correcto, pero las autopistas van haciendo circular la información en función de la importancia que tenga cada una de las autopistas. Es decir, tendemos a ir a un sitio por la autovía más grande y no por una carreterilla. Pues igual hace el cerebro. Y así es como va elaborando los pensamientos. La información va yendo de un sitio a otro, va asociando a otras informaciones en función de lo que está muy asociado unas cosas con otras. Y de una manera que, como digo, el control consciente tiene muy poco que decir. Al final llegamos a conclusiones, a decisiones, a pensamientos que acaban siendo conscientes, pero de una manera que no hemos dirigido nosotros. ¿Y pensamos más haciendo determinadas actividades que no sé, caminando, paseando, pensamos más? Sí, sí, para pensar mejor hay ciertos trucos, digámoslo así. De hecho, uno que se suele recomendar es la actividad motora, el ejercicio físico. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico libera ciertas sustancias, por ejemplo, opiáceos, y ahora se está investigando mucho, esto está muy de moda en psicología, la administración de microdosis de psicodélicos, porque por lo visto aumentan la creatividad. Entonces esto lo hace el ejercicio físico. También aumenta ciertas hormonas como factores de crecimiento neuronal que permiten mejorar las conexiones en el cerebro, aumentarlas y tal. Y esto hace que seamos más creativos también. Entonces siempre se recomienda, cuando uno está atascado en sus pensamientos y demás, haz un poco de ejercicio, baila, que tampoco es malo. Distraerte, ¿no? Distraerte un poco. Sí, porque además eso que decíamos antes de que la conciencia es más un producto que otra cosa, si nos fijamos en la parte consciente, reservamos o dirigimos muchos recursos a lo que es consciente, no estamos dirigiendo recursos a lo que es el trabajo, que al final hace que llegue a la conciencia. Entonces, por eso conviene no dedicarse solo de manera consciente a intentar buscar una solución, sino muchas veces liberarlo y dejar que eso fluya, porque prácticamente es así. El cerebro va recibiendo información y él solito, aunque parezca mentira, me preocupa que el cerebro funcione por sí solo. Bueno, siempre podremos atribuir algunas de nuestras reacciones. Es que el cerebro funciona por sí solo, ¿no? Sí, está bien alimentado además. Y ¿cómo se alimenta el cerebro? Bueno, bien alimentado con respecto a nutrientes, minerales, iones y demás, pero también bien alimentado con respecto a experiencias. Cuanto más experiencia tenga un cerebro, a mejores conclusiones llegará. Es la memoria, es el fundamento de nuestros pensamientos. Yo no sé si lo haces adrede o no, pero a mí en este espacio siempre me hace pensar Manuel Martín Loeches, y además es que luego le voy dando vueltas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.